¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Qué gusto que nos acompañe este día en Salud para Todos. Gracias por estar de nueva cuenta y tenemos un programa muy interesante, sobre todo porque ocurre de manera sumamente frecuente, hay grados y se le debe dar la importancia a la prevención y también a la rehabilitación. Estamos hablando de anorexia y le daremos un tinte psicológico, ya verán por qué. Vamos a ver esta información y regresamos para comentarla. La anorexia nerviosa es mucho más que querer estar delgado. Es un trastorno alimentario grave, complejo y silencioso que afecta la mente, las emociones y el funcionamiento de todo el cuerpo. En México, cada año aumenta el número de casos, especialmente en adolescentes y jóvenes, aunque puede presentarse a cualquier edad. La anorexia inicia, en muchos casos, con una dieta restrictiva que parece inofensiva. Poco a poco, la persona reduce porciones, evita alimentos y desarrolla un miedo intenso a subir de peso, incluso cuando ya presenta una delgadez extrema. Pero la anorexia no es solo física, está profundamente ligada a la ansiedad, la depresión, la baja autoestima y al impacto de redes sociales que promueven cuerpos irreales. Los efectos en el organismo pueden ser devastadores. El corazón late más lento, la presión baja, los huesos se debilitan y los músculos, incluido el del corazón, se desgastan. En casos avanzados, puede presentarse daño orgánico severo o incluso riesgo de muerte. Pero la anorexia sí tiene tratamiento. La recuperación requiere atención médica, psicológica y nutricional. Con el apoyo adecuado, hasta el 70% de los pacientes logra mejorar. Lo más importante es pedir ayuda a tiempo, hablar del tema, informar y acompañar, especialmente a nuestros jóvenes. Reconocer los signos a tiempo puede salvar vidas. Este es un llamado a la empatía, a romper mitos y a tomar en serio los trastornos alimentarios, porque la salud mental importa tanto como la salud física. Gracias por esta información y bueno, pues ya que estamos hablando de anorexia y conocimos un poco más el panorama acerca de este tema, les quiero presentar a nuestro invitado. Él es el doctor Benigno Romano, a quien le agradecemos muchísimo que esté con nosotros. Benigno, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Muy bien, Gaby, por aquí como siempre, con mucho gusto. Y sobre todo que compartiéndonos este conocimiento, eres un hombre que trabajas, ¿no?, de primera mano con muchos jóvenes, con muchos chicos y chicas, así que tienes todo el expertise para hablarnos de realidades. Creo que este programa tiene una de las funciones de este programa es eso, ¿no? La utilidad de la información para todas las personas que nos ven. A ver, Benigno, ¿qué es exactamente la anorexia y cómo la define la psiquiatría actual? Claro, de hecho, Gaby, los trastornos alimenticios, o sea, la anorexia, la bulimia, los comedores compulsivos, es de los trastornos más que despuntan, ¿verdad? Es de lo que más hay. Ahora, hay un dato que desde 2009, la ANU y la Organización Mundial de la Salud habían indicado que las cabezas que iban a disparar para los próximos años justo era la ansiedad. Es decir, a través de los trastornos alimenticios generalmente siempre ocurre que hay otro tipo de problemas que tiene que ver con los trastornos emocionales. Y de hecho yo creo que podemos ir dividiendo el programa a partir de algunas definiciones primero, como lo hacía de la cápsula, y posteriormente cómo se puede hacer la intervención, en qué momento se pueden detectar, cuándo se considera que ya es un trastorno y cuándo se debe hacer intervención oportuna, todavía en el esquema de la prevención. La prevención tiene fases también, tiene etapas. Y entonces en esa lógica pudiésemos decir que la anorexia es un trastorno que precisamente está vinculado a un trastorno emocional. Hay gente que lo relaciona a vacíos emocionales, a falta de comunicación, a sentimientos de abandono o es una manera de estar codificando algunos comportamientos y conductas que tienen que ver precisamente con la alimentación y empieza a reflejarse, como bien lo señalaban en la cápsula. Hay una preocupación exagerada por el incremento de peso y entonces empiezan a exagerar las medidas
y las cantidades que se van a comer. Oye, Benigno, es que creo que este tema que estás tocando ahorita es fundamental. Creo que la cuestión es cómo la mercadotecnia, la publicidad, marcan un canon de belleza de cierta forma, ¿no? Y bueno, no todos podemos tener un cuerpo delgado, no todos tenemos la anatomía que se requiere. Sin embargo, y creo que también a veces desde el seno familiar viene esta situación. Sí. ¿no? Fíjate que dices, y es un capítulo todo. En España empezaron a cambiar algunos prototipos de las modelos. Sí. Es decir, ya no tan delgadas. Sí. Porque justo lo que estaba ocurriendo es mucha presencia de anorexia y bulimia. Estos comportamientos que muchas veces comen y se provocan vómito con tal de no subir de peso. ¿Cuál es la diferencia entre anorexia y bulimia? En este caso la anorexia es el miedo a subir de peso y comer de manera exagerada y de repente dejar de comer. Es decir, es un vaivén, es un trastorno y quisiera mencionarte, hay una diferencia antes de que se haga trastorno. En los problemas hay problemas alimenticios. Pero el problema no es trastorno. El trastorno se clasifica cuando se presentan dos variables, intensidad y frecuencia. La intensidad y la frecuencia, ¿qué es? Por ejemplo, que de vez en cuando se te vaya el apetito o que de vez en cuando se te pasa la compulsión por comer, la intención, el impulso, etcétera, pues es normal, digamos, ¿no? Sí. Lo que no es normal es que ya tienes mucha frecuencia, es decir, frecuencia acumulada, muchos días sin dejar de comer, o sea, dejando de comer o comiendo poquitos, o lo que es peor, provocándose prácticamente Oye, y cuando se presentan también de manera frecuente los conocidos atracones. Sí, correcto. Es que, de hecho, esto está relacionado también, te has de acordar, con el uso de las anfetaminas. Los trastornos alimenticios, generalmente, hay personas que empezaban, de hecho, la anfetamina era un medicamento prescrito, médicamente hablando, y lo ocupaban para inhibir apetito. Pero el problema es que descubrieron que no solamente tenía rebote, es decir, venían los atracones. La gente comía de manera compulsiva. Sí. Y muchas veces esta manera compulsiva no solamente los lleva a tener problemas de sobrepeso y obesidad, sino que el problema es que se hace adictivo. Entonces es un problema que se va duplicando. Cuando se habla de trastornos, decías hace un rato de la diferencia entre anorexia y bulimia. La bulimia es un trastorno en donde prácticamente está asociado a la dismorfia también. ¿Qué es esto de la dismorfia? Una percepción equivocada de la persona, de su propio cuerpo. Puede estar una persona delgada y verse gorda o sentirse gorda. Es un problema que tiene que ver con autoestima, es un problema que tiene que ver con el reconocimiento y, como decías hace un momento, ¿no? Es un problema que tiene que ver el contexto social, donde la demanda y la inmediatez y la moda y hoy con las redes prácticamente te dictan cómo debes comer, qué no debes comer, qué te va a engordar, qué no te va a engordar, al grado que cuando hay personas demasiado susceptibles y con algún posible trastorno emocional, lo más seguro es que se hagan trastornos duales. ¿Qué es un trastorno dual? Más de dos. Trastorno dual es que no solamente como con compulsión, sino que como con compulsión y me provoco un vómito y además ando de malas y tengo ira contenida y tengo otro tipo de trastornos. Ya son como que varios trastornos en una persona. En uno. Y es importante que lo menciones porque cuando hablamos acerca de la anorexia solo hablamos, digamos, como de lo que es y la acción. Pero esto tiene también un contexto, una onda expansiva que va creciendo conforme a la vida y contexto de cada quien. Por eso es por eso tiene tanta afectación. Sí, de hecho, por ejemplo, si nos vamos a algunos datos en Puebla, el problema de obesidad infantil es puntero. El problema en términos de adolescentes que tienen ansiedad con trastornos alimenticios es muy alto también. Es decir, el trastorno alimenticio es como una consecuencia de un trastorno emocional. Y esto es bien importante subrayarlo, porque se puede cometer un error de atacar el síntoma y no atender el problema de origen. De raíz. Si no atiendes el problema de origen, sería tanto como creer que los medicamentos te van a resolver tu problema de obesidad, de atracones, de anorexia o de bulimia. Y no,
El problema, bien decía la cápsula, tiene que ser acompañado de manera psicológica y médica para tener el comportamiento más adecuado y además una serie de red de apoyo. ¿Qué es la red de apoyo? No sé si han visto algunos programas inclusive que muchas veces los que le llaman los facilitadores. Es decir, el facilitador generalmente está dispuesto a todo lo que le pidas. Y se llama facilitador justo porque él va, viene, compra y si, entre los poquitos, esos famosos poquitos a veces son muchitos, pero no tienes la capacidad muchas veces de detectar porque hay una dismorfia en ese sentido, hay una apreciación y una alteración de la realidad. Entonces los trastornos cuando se atacan equivocadamente es que atacan solamente el síntoma. Ese síntoma va a desaparecer de momento, pero si no atacas el problema de origen, pues puede, sí, es recurrente, lo que se le llama a resbalar nuevamente, ¿no? Ajá. Pueden tener recaídas con relación al Oye, Benigno, ¿cuáles son las principales características que diferencian la anorexia de otros trastornos de la conducta alimentaria? Sí, yo creo que son los niveles de comer o de dejar de comer. Por ejemplo, comer con compulsión de manera, cuando hablamos de prevención hay 3 tipos de prevenciones. La prevención universal, la selectiva y la terciaria. La prevención universal es aquella que está destinada para que todo mundo escuche y sin distingo con relación a lavarse las manos, a limpiar los alimentos, etcétera. Es una serie de información que va de manera generalizada. La prevención selectiva es aquella que seleccionas a un grupo determinado. Por ejemplo, hablando de comedores compulsivos, entonces tú checas en qué grupo de edad se está dando. Cuando tú checas el grupo de edad, que si te dice, ¿sabes qué? Que ahorita los jóvenes, el tema, ¿no? O sea, los jóvenes, sí, los jóvenes, ¿quiénes? El grupo de los 15 a los 20 años, por decirte algo, es un grupo. Entonces, a eso se le llama prevención selectiva. Ahí tú determinas, bajo la clasificación de cuáles son los principales elementos que aparecen en una anorexia, es decir, por qué está apareciendo. Si te vas a la ansiedad, entonces ya tienes ahí 2 campos de acción. Cuando detectas la ansiedad, muchas veces la ansiedad es resultado de ambientes tóxicos. Claro. Entonces, los ambientes tóxicos tienen un vínculo con todo lo que estamos comentando, que bien detonan, muchas veces el problema ya está ahí y una discusión puede detonar precisamente en o comer con compulsión o dejar de comer. Hay personas que dejan de comer y es una especie de autocastigo y obviamente fisiológica y psicológicamente hay un daño. Y después cuando esto se hace costumbre, nosotros en algunos modelos de rehabilitación igual tenemos comedores compulsivos, anoréxicos y anoréxicas y adictos, porque en el fondo tienen el problema de carácter emocional. El trastorno es emocional. El medicamento va a ayudar muchas veces a darle el soporte, como al depresivo. O sea, nada más le da soporte para generar dopamina, serotonina, que son sustancias a nivel bioquímico en el cerebro, que se dejan de segregar. Una vez que se regulariza, debes entrar a psicoterapia. Si no entras a psicoterapia, estás condenada a repetir y volver a estar cayendo en las compulsiones. Eso es lo que no queremos, ¿no? Esas recaídas de todas maneras se tratan y siempre hay una salida, pero vamos a hacer una pequeña pausa, Benigno. Claro. Amigos, ¿qué les parece? Estamos en Salud para Todos hablando de anorexia. No se vaya. Es uno de los trastornos mentales con mayor mortalidad, con una tasa estimada del 5% al 10%, por complicaciones médicas o suicidio. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Salud para Todos. Les recuerdo, si tiene preguntas, puede hacerlas vía telefónica, vía WhatsApp o vía Facebook. Estamos esperando sus preguntas. Hay que aprovechar muchísimo todo el conocimiento que tiene Benigno Romano para poder disipar las dudas. Benigno, estábamos hablando acerca de los tipos de trastornos, ¿no? Que son universal,
La prevención. Tipo de prevención universal, selectivo y terciario. Sí. Entonces vamos a hablar del selectivo y terciario. Sí, la prevención selectiva es algo que te puedo comentar inclusive cómo hemos venido aplicando en diversas universidades y grupos selectivos, como su nombre lo dice. Por ejemplo, acompañamos a la UAP cuando creó la Dirección de Acompañamiento Estudiantil, que por cierto se llama. Hoy acabamos de abrir, tiene 6 meses, el Departamento de Acompañamiento Estudiantil en la Universidad Pedagógica. La UTLA tiene algunas líneas de acción en carácter de detección temprana. La UPAEP también hemos trabajado con algunos ahí maestros. Te digo esto porque eso es prevención selectiva, es decir, tú detectas el grupo de edad donde se está disparando el fenómeno, el trastorno. Entonces, cuando hablamos de jóvenes, lo que hacemos en el Departamento de Acompañamiento Estudiantil en la Universidad Pedagógica es, se capacita a un grupo de personas que estudian psicología para que puedan aplicar por lo menos 3 elementos para detectar, si no un diagnóstico, por lo menos un aproximado, que son pruebas proyectivas. Generalmente las personas que tienen trastornos como anorexia, bulimia u otras, trastornos mentales, no es tan fácil que te hagan el planteamiento. Para eso nos apoyamos con herramientas proyectivas, psicométricas. Generalmente se ocupa más el HTP, que son las siglas de árbol, casa y persona en inglés, ¿no? Entonces, cuando se hace el diagnóstico, la prevención selectiva es oportuna. No hablamos de trastornos. Todavía estamos hablando de problemas que están generando sobrepeso o que están generando malestar en el ambiente. Pero prácticamente la selectiva tiene su énfasis en todavía hacer ausente el suceso, por eso se llama prevención selectiva. En la terciaria tú ya tienes el problema. Ya está, ya existe, ya rasguña el trastorno. El problema, o más bien la eficiencia de todavía hacer, ¿por qué se llama prevención terciaria? Es porque queremos evitar los trastornos duales. Es decir, que se te sumen más trastornos al trastorno que de por sí ya tienes. La prevención terciaria se aplica, te pongo un ejemplo con relación al que fuma tabaco. Se hace prevención terciaria para que ya no amplíe, porque si te vas a las estadísticas, ahí encontramos cómo ha evolucionado la compulsión, el impulso. Y cuando hablamos de comida, una persona que no controla su impulso necesita psicoterapia, porque de lo contrario va a estar comiendo de manera compulsiva y va a tener sobrepeso y en consecuencia está condenado a cuestiones de hipertensión, diabetes y otros tipos de... Y es que solito no se puede, con buenas intenciones no se puede, o sea, se necesita un tratamiento. Ahora, Benigno, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre a nivel psicológico en una persona que está desarrollando anorexia? Sí, fíjate que ahí viene la parte emocional, ¿no? La parte de la esencia de la psicología. Nuestro cerebro está diseñado para generar mecanismos de defensa. Te voy a comentar qué dice la teoría de la disonancia cognitiva. Te voy a poner unos ejemplos y después nos vamos directamente a la parte del tema de cómo una persona con trastornos anoréxicos, bulímicos o de sobrepeso o de comedores compulsivos pueden tener prácticamente encriptada una idea enfermiza. ¿Y a qué me refiero de encriptada? El cerebro está generando siempre mecanismos de defensa para no meterte en crisis. De hecho, siempre cualquier persona que te pregunta cómo estás, el cerebro inmediatamente contesta bien. Bien. Aunque estés mal. Claro. O sea, el cerebro tiene esa función. Cuando tú no aprendes y menos pides ayuda, bien decías, la importancia de pedir ayuda, es que empiezas a detectar muchas veces el problema de origen, que es muy difícil, porque el problema de origen pueden ser abusos. En Estados Unidos hay estudios que han demostrado que las personas que ya no se pueden mover por obesas, que inclusive hay que ocupar grúas para moverlas, esas personas, el común denominador es que tuvieron una infancia muy violenta, muy agresivas, sentimientos de abandono, mucha violencia física, psicológica y sobre todo abandono. Es exactamente eso que es. Ahora, aquí hay algo que tiene que ver con esto que te comento del cerebro. Generalmente el placer juega un papel muy importante acá,
porque tú comes, y no solamente comes por necesidad, para cuestiones fisiológicas, sino comes lo que te gusta. Pero cuando te gusta de manera compulsiva, el problema es que te des cuenta en dónde estás rayando el límite de comer bien, del buen comer, dijera el plato, ¿verdad? El plato buen comer. Sí. O en qué momento ya es un trastorno por la frecuencia y las cantidades. Y que no puedes parar, o sea, realmente siendo empáticos con estas personas, no, en esos momentos no hay un nivel de conciencia benigno, es pregunta, o de manera consciente es como un autocastigo. ¿Qué pasa? Te decía de la lateral disonancia. La disonancia cognitiva es un estado de desequilibrio que nace cuando las personas tomamos decisiones. Tú estás comiendo y la persona sabe cuándo y qué cantidad debe comer. Sin embargo, cuando no controla el impulso es que llega alguien más y trae comida y dice, bueno, otro poquito. Ahí es una decisión. Esa decisión te lleva a tener disonancia, como es una pequeña culpa, ¿no? Disonancia cognoscitiva. Y la disonancia cognoscitiva es un estado de desequilibrio mental, ¿no? Ahora, las teorías dicen, todos hemos tenido problemas disonantes porque tomamos decisiones. Pero esto es en cualquier problemática, o sea, personas ludopatía, sí, claro. ¿Cualquier? Es porque está el placer de por medio. El placer de por medio. Entonces es disonancia cognitiva. Cuando estás en un estado disonante, el cerebro genera los mecanismos de defensa y aquí viene lo delicado de la pregunta. A ver. Porque el cerebro puede empezar a justificar, nomás comí poquito, es que no voy a cenar, es que mañana no voy a desayunar. O sea, encuentras respuestas a tu conducta. Claro, los que son vigoristas, ¿no? Solo... O sea, justificas. Fui poquito, o sea, hice poquito ejercicio. Vas a estar justificando, vas a encontrar, ese es el papel del cerebro. Pero cuidado, porque ahí el cerebro te está jugando chueco. No te está permitiendo ver con objetividad el posible trastorno, ya no el problema, el posible trastorno que estás presentando. Insisto, el trastorno es cuando hay frecuencia aumentada e intensidad. Mucha intensidad. Y decías bien, la ludopatía está clasificada como un trastorno, justo porque segrega los niveles dopamínicos y de serotonina en el cerebro, el equivalente a consumir sustancias tóxicas, algunas de las sustancias tóxicas. Claro. Acuérdate que la dopamina se genera con comida, sexo, todo lo que está relacionado al placer. Entonces, el que come está en busca, dijera Freud, está como un pozo sin fondo, no lo va a llenar. Y puede estar comiendo porque según él está en el placer, pero la factura va a ser muy cara en términos de salud. Obviamente el enfoque interdisciplinario que se necesita es ineludible, es decir, no es el psicólogo, no es el psiquiatra, no es el médico, son todos. Cuando ya hablamos de un trastorno con obesidad mórbida, ¿no? O sea, cuando ya estamos hablando de una persona que no es con medicina, sino que todas las disciplinas tienen que entrarle y mucho cuidado. Oye, Benigno, es que el tema de los medicamentos es muy interesante, es amplio, lo veremos después, pero la cuestión que acompaña a estos sucesos, ¿no? Que estamos conociendo, los tipos de prevención, ¿no? Universal, selectiva, terciaria, la disonancia cognitiva, pero también hay un halo de tristeza muy grande, ¿no? Sí. De como abandono, y es un círculo vicioso que no deja avanzar. Sí. Hay el sentimiento de abandono puede venir a veces, no necesariamente que se haya dado, hay un apartado en las teorías de indefensión se llaman, justo porque ubican al niño en un estado de indefensión cuando veía ambientes donde él poco podía hacer para poder evitarlos. Esto se refiere a niños abusados, niños que fueron de alguna manera, hablo de niños 5 años, ¿te gusta 6, 7 años? O sea, niños, por ejemplo, a lo mejor que veían el maltrato de papá a mamá o viceversa, y no puedes hacer nada. Y además ahí aparece algo también que hay indicadores de cómo un niño se siente culpable por la separación de papá y mamá. También. Ahora, va a decir el auditorio, ¿qué tiene que ver? No mucho. O sea, este suceso puede terminar en un problema de anorexia, de
comedor compulsivo, de bulimia, de dismorfia y de otros más. La clasificación de trastornos emocionales pueden ser detectados con la prevención selectiva, pero se requiere intervención. Sí, claro. O sea, es decir, las cosas solas no van a caminar. Cuando una persona, yo creo que todos aquí llegas a la báscula y te dicen, tienes sobrepeso, pues ya es un aviso. Tienes sobrepeso, ¿no? Pero cuando te dicen, tienes peso mórbido, ahí ya estás rasguñando el trastorno. Del problema, ya estás rasguñando el trastorno. Sí, sí. Ahora, si eres el hombre del mañana, empezamos mañana, no, mejor después, y lo vas chutando, lo vas pateando, llega el momento en donde ya es coyuntural, ya no se va a poder. O sea, ya vas. Y desgraciadamente aquí esta vinculación donde muchas veces entra alguna sustancia que te ayuda puede afectar la parte psicológica, porque entonces ahí, insisto, la vas postergando. ¿Qué te parece, Benigno, si hacemos una pausa, amigos, pero regresamos relacionando esto que nos estás diciendo y que si puede haber o existe un freno solamente cuando tocas fondo? ¿Te parece? Claro, claro, con mucho gusto. Sí. Regresamos. Afecta principalmente a mujeres adolescentes y jóvenes, pero cada vez se detecta más en niños, hombres y adultos mayores. Continuamos hablando de la anorexia, un trastorno alimentario que puede pasar desapercibido en sus primeras etapas. Detectarlo a tiempo hace la diferencia entre una recuperación o un daño severo en la salud. Hoy te compartimos las señales de alerta y cómo apoyar a quienes podrían estar en riesgo. Las primeras señales suelen ser sutiles: evitar comer frente a otras personas, cortarse la comida en pedazos muy pequeños o tener rituales alimentarios que antes no existían. También se observa una preocupación excesiva por el peso, la figura y las calorías, acompañada de ejercicio extremo o de sentirse culpable después de comer. En el plano emocional, la irritabilidad, el aislamiento, la tristeza y el miedo a engordar pueden indicar que algo no está bien. En adolescentes, una caída en el rendimiento escolar o un cambio brusco de amistades también pueden ser señales importantes. ¿Qué podemos hacer como familia o comunidad? Hablar del tema sin juzgar, escuchar con empatía y evitar comentarios sobre el peso o la apariencia. La prevención también implica promover una relación saludable con el cuerpo, enseñar que la belleza no depende de una talla y recordar que las redes sociales no son un reflejo real de la vida. Ese es todo un tema y además el uso de las redes sociales que está tan en boga en todas las personas, pero específicamente en los jóvenes, puede ser un detonante al cual hay que atender. Benigno, cuando regresamos, bueno, ahora cuando nos fuimos a la pausa, veíamos si puede haber un freno o existe un freno cuando se toca a fondo, ¿no? Cuando ya hay algo que detona ya en contra de nuestra salud, o qué pasa. O aún así, ante un peligro tan latente, seguimos en este camino. Sí, definitivamente sí lo hay. Y el problema, o más bien el escenario que tendríamos que analizar son los estilos de vida. Es decir, cuando se habla del estilo de vida, se habla de, entre otras cosas, hábitos alimenticios. Y los hábitos alimenticios pueden estar mal todavía en un problema detectado, ¿no? No trastorno, todavía problema. Cuando habla de la prevención oportuna, es precisamente que todavía cuando no es un trastorno, por ejemplo, una persona que come nada más una vez al día, pues de entrada ya es un mal hábito. Sí. No es un trastorno, pero sí es un mal hábito. Sí. Entonces hay que ir viendo la escalera para poder hacer intervenciones oportunas. Esa persona está a tiempo de hacer algo, dices tú, de poner un freno,
porque dices bien, o sea, ¿un freno a qué? No, es que ahí el problema ya está marcado. Ahí te está lanzando un código, pero definitivamente ahí atrás, por ejemplo, en la escala de el Instituto Mexicano de Psiquiatría, el sentimiento de abandono está muy relacionado a los hábitos alimenticios. Entonces, las alternativas de generar dopamina pueden hacer entender a la persona que hay otras cosas que te hacen feliz sí. y no precisamente la Eso, comida. sí. ¿No? Por ejemplo, el ejercicio, híjole, pues tenemos que hablar de eso. O sea, yo sé que a algunas personas no les gusta, pero el ejercicio genera dopamina. Así es. Es decir, hay un círculo virtuoso, pues. Sí. Hay que cambiar. De eso estamos hablando, de cómo podemos hacer de un círculo vicioso hacer un círculo virtuoso. Y el círculo virtuoso es cómo cambio o cómo dejo mis malos hábitos y los hago hábitos protectores de mi salud, salud integral. Los hábitos protectores finalmente me van a llevar no solamente a tener una salud integral fisiológicamente hablando, sino que me van a contactar con mis emociones y por ahí puedo empezar a detectar lo que yo tanto subrayo que son los problemas de origen. Oye, Benigno, es que fíjate que hay muchas preguntas del público. Gracias por participar con nosotros. A ver, vamos dándole salida para que podamos responder la mayoría. ¿Te parece bien? Adelante. Dice, ¿en cuánto tiempo debería notar una mejor...? No, a ver, estoy confundiendo de tema. A ver, doctor, ¿cómo puedo saber si lo que tiene mi hija es una dieta normal o ya es anorexia? Los hábitos alimenticios, por ejemplo, el mínimo necesario que se requiere son las famosas tres comidas por día, ¿no? Cuando visitan a un nutriólogo, el nutriólogo inclusive les dice 3 comidas más 2 colaciones, que a veces dicen, no, tienes que comer 5 veces. Ahí el problema no está definido a partir de que si come 3 días y come las cantidades que son normales, vamos a decir, las porciones que tienen que ver con la cantidad y la distribución, entonces me parece que ahí no hay ningún problema. Me parece que cuando el problema tal vez apunte es cuando, insisto, o dejan de comer y comen una vez o cuando comen y comen con compulsión. Y entonces ahí sí puede haber signos de que hay un trastorno. Y aquí la respuesta para la persona que nos está preguntando sería no solamente detectar los hábitos alimenticios aquí de la hija, sino si tiene algún sentimiento que ella esté recurriendo al chocolate, al azúcar, a las cosas que le generen demasiado placer, y entonces sí es un aviso, no de trastorno, pero de que hay malos hábitos alimenticios. De que hay un mal hábito alimenticio, así es. Ahora, ¿cómo podemos prevenir la anorexia desde casa? Es educación, definitiva. O sea, decíamos al principio, de hecho yo soy doctor en educación. Yo soy psicoterapeuta en el Centro Estatal de Salud Mental, después hice unos estudios de posgrado en educación, y cuando el 80%, la pregunta es excelente para lo que voy a explicar, el 80% de acciones para no llegar a los trastornos son educación. ¿Cómo puedo hacer para evitar esto? Pues finalmente, por ejemplo, en la casa, ¿estás acostumbrado a tomar agua? Pues si no, eso hay que empezarlo a inyectar. Es elemental tomar agua. Hay un problema de diabetes en el país, yo diría que fuerte, sí, severo, ¿no? Sí. ¿Y por qué? Pues por malos hábitos alimenticios. No brincarse comidas. O sea, el cuerpo necesita sus alimentos. Y cuando hablo de necesita, no es opcional. Porque las personas a veces, por un poquitito que se ven de sobrepeso, por lo que ya mencionabas, una mercadotecnia bastante pronunciada, sí, con una inmediatez y una compra compulsiva, decía Fromm, tener o cero, cero tener. Entonces aquí a veces cuando tienes, pero también tienes carencias emocionales, puede ser una bomba. Es decir, tienes para cubrir esos recursos. Entonces la respuesta es educación preventiva, ¿no? Oye, te dicen, doctor, ¿qué esperanza real hay para las familias que están viviendo esta situación? Yo les recomiendo a las familias, a un miembro de la familia, el más consciente, el que haya hecho la pregunta, el papá, la mamá, el hermano, puede recurrir a un DIF, puede recurrir a... Hay centros ahora que inclusive cambiaron el nombre, porque justo este tipo de programas sin duda le va a servir mucho a nuestro auditorio, porque los problemas, como dice la cápsula, los trastornos mentales, es demasiada complejidad. Y a veces para no hablar de trastornos mentales decimos, ¿cómo hacer prevención en los trastornos o para prevenir
que caigan los trastornos. Y esto tiene que ver porque hay centros en la Secretaría de Salud que ahora se llaman centros de salud mental. Ya no solamente tienen una matiz de obesidad, de adicciones o de otras, sino que ahora cubren, son integrales. Entre ellos tendrían, esta persona que está preguntando esto, realmente qué bueno que tiene esa disposición porque asesorías las hay. Y con tanta información en las redes, habría que buscar también, habría que buscar con cierta seriedad, ¿no? Porque también hay de todo. Pero hay datos que puedes tú meterte a ver cuáles son las cantidades y las porciones que debes comer en cada alimento, cuál sería la consecuencia de no hacerlo, cuál sería la consecuencia de comer una vez y después de comer con compulsión, y entonces vas a encontrar respuestas que te van a acercar a los trastornos. Dice, ¿la anorexia es una etapa de la adolescencia o es una enfermedad real? Híjole, pues es que ahí la respuesta, en la adolescencia entra todo, ¿eh? El adolescente siempre está en búsqueda de, su palabra lo define en sí mismo, adolece, no tiene terminada mucha capacidad de decisión y muchas veces en el terreno de exploración. El adolescente está explorando permanentemente qué le hace daño, qué no le hace daño y a veces toma decisiones muy atrevidas y compulsivas, inclusive con algunas consecuencias. Pero al adolescente hay que entenderlo, ¿eh? O sea, la persona es una pregunta que tiende a varias, no solamente hablar de los trastornos alimenticios. El adolescente, hemos comentado, Gaby, muchas veces que hay códigos que desde la metafísica hay que entenderlos. Por ejemplo, estas personas cuando tienen trastornos, hablaban inclusive de suicidio. Por ejemplo, hay mensajes oportunos, lo que pasa es que no sabemos leerlos. Una persona que tiene aislamiento, decía ahí, pues te está diciendo, pero lo que tú quieres es que te diga, o sea, verbalmente, pero con el comportamiento ya te está diciendo. Tenemos que estar muy atentos. Fíjate que esto va en relación a esta siguiente pregunta que yo creo que muchos padres se hacen. ¿Por qué mi hija me dice que está gorda si está muy delgada? Esa es la dismorfia. Ahí tiene un problema de percepción a partir de un trastorno emocional. Ese es el diagnóstico. Es decir, estas personas tienen un problema que alteran, y doy pauta a lo que te comentaba fuera del aire. O sea, ¿cuál es la diferencia entre una neurosis y una psicosis? En la neurosis la persona tiene capacidad de comprender, de entender y de cambiar nuevos hábitos. Nuevos, viejos hábitos, invertir, etcétera, etcétera. Cuando hay un problema psicótico ya no. Cuando hay un problema psicótico, bajas la cortina y ya no ves. Cuando hay un problema que roza en estos dos campos, en psiquiatría de hecho prácticamente es neurosis y psicosis, cuando hay un problema de que ella ve otras cosas que no existen, yo le recomiendo ahí sí hay una intervención oportuna psicológica y psiquiátrica, para que no crezca. No estoy alarmando, simplemente que oportunamente se detecte y se atienda. Se atienda, justamente se atienda y se controle. Vamos a hacer una pausa, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa y regresamos a Salud para Todos para hablar acerca de anorexia. Hasta el 50% de los casos comienza con una dieta aparentemente inocente, que se vuelve restrictiva con el tiempo. El 80% de las personas con anorexia presenta también ansiedad, depresión u otros trastornos emocionales. Muchísimas gracias por esta información con el doctor Benigno Romano. Estamos hablando acerca de anorexia aquí en Salud para Todos. Doctor, dice, ¿un niño o un hombre también puede tener anorexia o solo les pasa a las mujeres? No, también se da en los hombres. Y de hecho, los trastornos generalmente, te decía hace un momento que el aspecto fisiológico, uno de los órganos más sensibles, por no decir el más sensible que tenemos, es el estómago.
Entonces al estómago tú ahorita que hablan cuando dicen que de niño lo vas acostumbrando a las cantidades. Entonces, en ciertas cantidades él se acostumbra a comer y también cuando lo restringes ahí vienen crisis. Y las crisis generalmente están vinculados a los problemas fisiológicos por parte de la panza o el estómago y los psicológicos, emocionales. Entonces se da este círculo vicioso de psicosomatizar. ¿Qué es esto? Un problema de carácter de preocupación, estrés o ansiedad se te refleja en el estómago. ¿Cómo se te refleja? Con compulsión por comer o dejar de comer. Entonces, si tú tienes, por eso hablaba de los trastornos duales, si tú ya tienes un trastorno dual, se debe atender inmediatamente porque si no eso está condenado a crecer. Es decir, a juntarse con otro trastorno. Entonces, cuando tú tienes un problema de ansiedad, tú no sabes en qué otro se te va a manifestar. Es decir, la ansiedad y a cada sujeto se le va a manifestar de manera distinta. A muchos se les va a manifestar en el estómago, con este tipo de trastornos alimenticios que estamos comentando. O comer con compulsión, darse atracones o provocarse vómitos por preocupación de una estética. Sí. Una estética muchas veces que viene de otro tipo de problema emocional. Oye, Benigno, a ver, creo que esta pregunta también está muy interesante porque alguien que no quiere comer de manera deliberada, entonces preguntan, ¿es peligroso obligar a alguien con anorexia a comer? Bueno, ya cuando está diagnosticado como tal, la anorexia, insisto, sí sería. Ahí en ese sentido sí sería peligroso. Pero, porque además va a ser peor, porque ahí lo que va a pasar es que esta persona se va a provocar vómitos. O sea, si me obligas a comer, en cuanto te descuides, cuando llegue a la escuela y demás cosas, por eso me voy a provocar vómitos. Entonces esto ahí va creciendo el problema. Pero a ver, lo que me gustaría enfatizar es que también las personas, lo digo esto con mucha seriedad, diagnostican y a veces diagnosticar no es tan fácil. No. O sea, el diagnóstico debe ser realmente serio. Profesional, sí. Porque a lo mejor tú le dices anoréxica a una persona que tiene un problema. Ya no es lo mismo. Yo estoy diciendo que los problemas son más ordinarios, pero el problema con frecuencia e intensidad se hace trastorno. Okay. Entonces hay un caminito, pero si ya hay un diagnóstico, ni lo pienses, ¿no? Bueno, pues ahí sí, definitivamente se requiere ayuda multidisciplinaria y profesional, por supuesto. ¿Cuánto tiempo tarda en recuperarse una persona con este trastorno? Bueno, eso va a depender de la atención que le des al problema de origen. Este tipo de preguntas nos ayudan, Gaby, a obviamente nosotros a aclarar varias cosas que decimos acá y pueden ser verdades a medias y hay que hacerlas lo más completo posible. A ver, primero, ¿qué pasa si una persona que come con compulsión deja de comer con compulsión y tú consideras que ya la hizo? Ahí puede haber un problema de que las cápsulas le están señalando. Si no se atendió el problema de origen, ¿cuál es el problema de origen? El problema de origen puede ser un sentimiento de abandono, ansiedad, depresión, entonces lo que hay que atender es el problema. De eso va a depender el tiempo. Hay indicadores. Una persona que se dice estable, nosotros solicitamos generalmente 90 días. Pero esos 90 días solamente es para atender si estás realmente combatiendo el problema sintomático, de síntoma. Pero el problema de origen generalmente lleva más tiempo. Lleva más tiempo. A ver, Benigno, la última pregunta. Dice, ¿es normal que mi hija haga ejercicio en exceso aunque está muy delgada? Pues no, todos los excesos son malos. Salen Oye, de la normalidad. ¿la anorexia puede provocar infertilidad en el futuro? Claro, a la larga todo esto puede tener una consecuencia. De hecho, eso es lo lamentable cuando digo que van creciendo los problemas y cuando hablo de los trastornos duales. Hay inclusive metáforas para, a veces cuando uno que está hablando de la prevención, le estás hablando a personas que tienen problemas, normal, pero una persona, yo mismo, hablándole a un auditorio con anoréxicos y anoréxicas, es otro tema. Es decir, una cosa es que tú a las personas les hables de problemas de malos hábitos y que ahí te enfatices y que ahí comulgues y que ahí marques todo un estilo de vida para mejorar la calidad. A otra cosa es que las personas que ya tienen el problema, cuyo problema básico
o de origen está más grande que el que te están señalando, que es el de la comida. El problema de la comida puede ser el síntoma, ¿no? Dice, ¿la anorexia puede causar la muerte? Bueno, hay casos muy, muy lamentables. A mí me tocó ver en Oceánica que había casos anoréxicos, y si tú ves a las personas, de entrada es impactante, ¿no? Personas que están de verdad en un hueso, son esqueletos, y que ellas, bueno, eran mujeres en este caso, se veían gordas. Y no, por supuesto que no, ¿verdad? Entonces, una persona que tiene, acuérdate todo cómo funcionamos, ¿no? El sistema inmunológico, el sistema nervioso, el sistema endocrino, todos tenemos todos nuestros órganos están diseñados para segregar los neurotransmisores que nos dan estabilidad fisiológica, psicológica y emocional, pero en ausencia de uno o una alteración de cualquiera de estos, provocado por cuestiones alimenticias, puede generar un problema que puede desencadenar en un preámbulo dramático, sí, por qué no decirlo, ¿no? Efectivamente. No, pues entonces hay que poner muchísima atención para que el problema no crezca, atenderlo, tomarlo con la seriedad necesaria y atención profesional siempre. Benigno Romano, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. A ver, pues hay que hacer una clasificación para después sacar algunos tips de carácter preventivo. Preventivo. Creo que eso es lo más importante. En pantalla estuvieron apareciendo todos tus datos porque seguramente habrá muchas personas que quieren preguntarte más, consultarte más, etcétera. Claro, con gusto. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti, Benigno, y también muchísimas gracias a ustedes. Recuerde asistir a la consulta médica y evitar la automedicación. Que tenga muy buen día. Nos vemos en la siguiente. Gracias.